Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. Esto es Argentina. Y esto también es Argentina. Y esto, y esto, y esto. ¿Cuánta libertad, no crees? Pues sí, en Argentina eres libre de elegirlo todo. La libertad de estar a las 10 de la noche aquí, o simplemente aquí. La libertad de perderte en la inmensidad. ¿Necesitas más inmensidad para sentirte libre? No hay problema, tenemos más. Disfrútala. La libertad de elegir tu clima perfecto. La libertad de expresarte. La libertad de dejarte tentar por sabores sorprendentes que nunca olvidarás. La libertad de encontrar comodidad en hoteles de clase mundial, infraestructura moderna y la cálida atención que te hace sentir como en casa. La libertad de disfrutar del silencio o de apagarlo. Por eso, hace más de 200 años pusimos la palabra libertad en nuestro himno. No una vez, sino 3 veces. Libertad, libertad, libertad. Si estás buscando una tierra de oportunidades infinitas, de aventuras por descubrir, de lugares para descansar o para sentirse aún más vivo, Argentina lo tiene todo. Una tierra donde la libertad, la diversidad y las experiencias inolvidables hacen que cada momento sea realmente valioso. Ven a visitarnos y disfruta de un lugar donde la libertad vive en cada rincón. Argentina, la libertad vive aquí. Visita Argentina. En América Latina y el Caribe hay 70 millones de personas con discapacidad. La falta de infraestructura accesible es una de las barreras que enfrentan. Desde el BID promovemos la inclusión laboral de personas con discapacidad, el fortalecimiento institucional en temas relacionados y el desarrollo de estándares de accesibilidad universal en la infraestructura. Un ejemplo es el Programa de Sustentabilidad y Eficiencia del Sector Eléctrico en República Dominicana, donde se desarrolló una política de inclusión laboral. También se construirán baños accesibles gracias al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Argentina. Y en Brasil se han capacitado a conductores de autobuses para atender a sus usuarios, garantizando la accesibilidad a las estaciones y al espacio público. Además, hemos desarrollado una guía de servicio inclusivo para personas con discapacidad y otras publicaciones en transporte, agua y energía. Estamos haciendo camino hacia una región más inclusiva. El ruido tiene nombre de generación. Somos Decibelians. Y no nos conocerás por cómo vestimos ni por nuestro estilo de vida. Somos la primera generación marcada por el ruido. El ruido excesivo y prolongado, el uso frecuente de auriculares con un volumen alto y la contaminación acústica impactan en nuestra salud y nuestra calidad de vida. Y lo hacen, paradójicamente, de forma silenciosa. Pero es irreversible. El 50% de los jóvenes entre 12 y 35 años están en riesgo de pérdida auditiva por exceso de ruido en contextos recreativos. Nuestro futuro no suena bien, ¿verdad? Queremos cambiarlo, tomar conciencia e incorporar hábitos saludables para el cuidado de nuestra audición. Podemos hacerlo. Hagamos que el ruido no escriba la historia de nuestra generación. Baja el volumen, sube la salud auditiva. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar, Surf. comida, mar, surf, gente buena.
Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos quedamos por amor. Mesas, bares Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana. Dominicana te sonríe. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, De Cero al Cosmos. Presenta Marion Álvarez Rodríguez. De cero al cosmos, vamos a volar. Con fuerza y esperanza, todo se puede alcanzar. No hay límites y el corazón va más allá. Porque el universo empieza en tu voluntad. Emprendedores que inspiran verdad, rompiendo barreras, dejando su señal, con o sin discapacidad. La meta es igual, seguir creciendo, seguir brillando más. Todo de cero al cosmos, vamos a volar, vamos a volar. Cada historia enciende una estrella más. Marion te guía, su voz es el portal desde Colombia al mundo sin final. Hola, hola, querida comunidad, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast De Cero al Cosmos. Hoy tenemos la presencia de estos dos jóvenes, Alejandro, Gabriel, productores de contenido audiovisual. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, Mario, gracias. Muy bien, Mario, muchas gracias por la invitación. Ríanse poquito, por favor, en este Yo la veo muy risueña, Es que mirarlo nomás me da risa. ¿Quién es Gabriel? Yo soy Gabriel. Ya no, Gabriel es, Gabriel es un joven, pues, ¿cómo me es? Joven. No, todavía estamos en la eterna juventud, en la plenitud, tía, no. Yo soy un joven que me apasiona mucho el audiovisual, pero aparte de eso soy una persona que me considero, pues, alegre, ¿cierto? Sin embargo, a veces también soy un poquitico, que lo diga mi socio, a veces un poquitico cansón también, hay que decir la verdad. ¿Cansón en qué sentido? En que cuando estoy en mi medio, en lo que estoy trabajando, a veces soy un poco o exigente, y si no fuera pues como por el carácter de él, o sea, chocaríamos, ¿cierto? Pero yo soy una persona pues que me considero alegre, sin embargo, pues como te decía, es a veces en algunos momentos tiendo a ser como muy enfocado. Y a veces las personas podrían pensar que yo soy mala clase, y no es que sea mala clase, es que estoy concentrado en lo que soy. Soy una persona que conozco de Dios hace un tiempo. Ahorita les cuento algo de la historia de cómo conocí a Dios. Me considero una persona que está en el camino, en aprendizaje a buscar de Dios. Eso es una cosa que a mí me identifica, porque yo no me veo sin Dios, o sea, yo no veo una vida lejos de Dios realmente. Y bueno, pues es como... es muy incómodo como hablar de uno mismo, porque uno dice, pues yo digo que es más, creo que es un poquitico más edificante cuando las personas incluso le dicen a uno, vos sos así, y te dicen las cualidades y también te dicen como los defectos que vos tenés. Yo creo que eso es como que realmente la enriquece a uno, cuando una persona le dice, vos tenés estas habilidades, pero también tenés estos defectos. Yo creo que yo me considero una persona que me gusta mucho también eso, o sea, me gusta mucho que me aporten también desde la crítica constructiva, o sea, que me digan como, mira, te equivocas con esto, con lo otro. Yo considero que eso soy yo. Para mí, yo definiría a Gabriel como un chico que está en búsqueda de agradar a Dios y que le gusta hacer contenido audiovisual, en una frase corta. Perfecto. Alejandro, ¿quién es Alejandro? Bueno, yo soy una persona, pues considero que me ven como una persona tranquila, paciente, alegre también, muy analítico,
pues amante como de las cosas muy... volvió la luz. Amante como de los detalles, de las cosas simples, pues que la gente pasa como por alto muchas veces, pues un poco apasionado y pues entregado a lo que yo hago, o sea, como pensando un poco en el proyecto de vida, pues que siempre me gusta tener como un rumbo. Cuando nosotros iniciamos con esto, pues yo creo que se enlazó un poco como con mi temperamento y como con mis aspiraciones de vida. Pues yo dije, no, sí, yo no me veo como trabajándole a nadie, cumpliendo pues así como el horario y con un jefe encima o algo así, sino más bien como yo haciendo lo que me gusta y digamos como gastando esa energía y ese esfuerzo en lo mío. Entonces, por ese lado yo creo que pues aquí estoy, pues, y como decía mi socio, afortunadamente hemos tenido una muy buena relación, nos hemos compaginado muy bien en la comunicación y en la forma de trabajo, y yo creo que eso nos ha ayudado también como a crecer y a edificar un poco esta empresa que tenemos. ¿Dónde conocen ustedes? Nosotros nos conocimos en la universidad, nosotros somos comunicadores audiovisuales. Amor a primera vista. De la Universidad de Medellín. Yo soy el hombre de la mujer. No puede faltar el chiste. Estudiaron juntos en la universidad, sí, entonces. Y bueno, terminamos la universidad y eso, y nada, nos decidimos arrancar con el proyecto de vida de ambos juntos. Esto sí, literal, sí es como un chiste, pero realmente es como una especie de relación tipo matrimonio casi, pues porque es como... es algo que estamos construyendo entre los dos, entonces pues como toda relación hay momentos muy buenos, son más los buenos que los malos afortunadamente, pero también hay momentos digamos como un poco más grises, pues un poco más difíciles, pero bueno, los hemos sabido sortear. Incluso muy al comienzo yo casi digo, no, yo más bien voy a pensar en hacer otra cosa, no sé qué. Y pues sí, él también me apoyó mucho y me dijo, no, vamos a darle, no sé qué tal. Y bueno, confié y bueno, y confiamos, y también gracias a Dios pues nos ha ido muy bien, y pues afortunadamente no nos ha faltado como el crecimiento, tanto laboral como personal, y el crecimiento de la empresa, pues que también es bastante importante. ¿En qué momento deciden unirse como empresa y si tenían desde el inicio claridad sobre en qué se iba a enfocar la empresa? Pues mi negra, a ver, te cuento. Realmente la empresa arranca sin deseo de montar empresa. O sea, cuando nosotros arrancamos brindándole servicios a estudiantes de comunicación corporativa que sabían que nosotros éramos audiovisuales y venían con una necesidad de hacer un contenido. Entonces nos decían, Gabo o Alejo, necesito que nos me hagan un video porque tengo una presentación para X o Y materia, ¿cierto? Entonces nosotros empezamos a hacer videos por 100.000 pesos, que en ese momento, pues salario de estudiante, 100.000 pesos, o sea, 100.000 pesos, ¿cuántos panzerotis no se compraba uno afuera de la universidad? ¿Cuántos pasajes no se pagaba uno con 100.000 pesos, cierto? Total. La cantidad de cosas que uno hacía como estudiante, que uno decía 100.000 y uno ahora dice, güey madre, uno cobraba 100.000 por un contenido que se tomaba 4 o 5 días de postproducción, o sea, que hacía un montón de cosas, y uno decía, pues obvio era un tiempo muy diferente, una visión muy diferente. Entonces cuando la empresa como tal arranca, ¿cierto? La empresa arranca sin deseo como de ser empresa, no. Realmente empezamos a hacer esos contenidos y al final de los contenidos marcábamos los videos como Gaoman. Realmente, o sea, cuando yo empecé a hacer videos, los marcaba como Gaoman porque yo tengo una historia de que yo venía del mundo del rap, y en el mundo del rap a mí me decían Gaoman, o sea, por mi nombre Gabriel, entonces como el hombre Gao, ¿cierto? O Gaoman, esa como la chapa mía en el mundo del rap, ¿cierto? Del bajo mundo. Ya no, era como la chapa que me decían. Entonces cuando yo empecé así, yo empecé a hacer contenido. Después fue que con Alejo ya nos conocimos en una producción, en una clase, y dijimos, parce, nosotros hacemos buen equipo, juntémonos. Incluso éramos 3 compañeros los que estábamos en Gaoman. Ajá. Pero entonces cuando nos fuimos a juntar, ya empezamos a coger clientes en el sector corporativo. Yo recuerdo que la primera vez que nos dieron un contenido
fue un estudiante que ya le habíamos hecho videos de 100.000 pesos. Y ese estudiante ya se graduó, pero pasó a ser parte del área de comunicaciones de una empresa, en un centro comercial. Y este amigo, pues que realmente es un amigo para nosotros porque nuestros clientes los consideramos amigos, nos dijo: muchachos, necesito que nos hagan un video, pero esta vez sí es para una empresa. Entonces, cotícenme. Nosotros con ese miedo de saber cuánto cobrar, que por eso era que cobrábamos los videos nosotros a 100.000 pesos, porque uno decía, no, de pronto no me tengo mucha confianza, y pues como para no comprometerme mucho y de pronto salir con algo que no guste tanto, bueno, es que no sea como que esté cobrando 1.000.000 de pesos y salir con un mamarracho, pues aunque hacíamos las cosas bien, pero no nos teníamos quizás la confianza para cobrar aún. Entonces ahí en ese proyecto... O sea, ahí es cuando nosotros dijimos, ¿cuánto cobramos? Entonces nosotros dijimos, echemos la calculadora y a la de Dios, o sea, cobremos lo que vale el trabajo, vamos a hacer una cosa bacana. Entonces, obvio, le tiramos presupuesto como para en ese tiempo decir, vamos a pagar un talento, y entonces creíamos que en ese tiempo pagarle un talento a una persona que estuviera quizás haciendo el papel de un modelo, un actor, una actriz, pues valía 100, 200.000, empezamos a tirar números y dijimos, llamamos a Lina, la amiga mía, a Carito, y le damos cualquier cosa. Entonces dijimos, vamos a hacer una producción bacana. Entonces yo me acuerdo que cobramos como 4.300.000. Pero entonces pasamos la cotización y como a los 5 minutos, nosotros la mandamos con miedo, cuando a los 5 minutos nos llaman, Gabo, aprobada. Y nosotros, ¿en qué nos metimos? Yo estaba pensando, eso va a valer por ahí 7 millones, 8 millones, apenas le pagamos esa propuesta, o sea, más fue el tiempo que, no, esos muchachos fueron, son tantos, listo, vamos a darle. Y como ya conocían el trabajo de nosotros, porque pues el chico ya le habíamos hecho videos, entonces ahí aprobada. Y después llegan, nos dicen, chicos, pero les tengo una noticia. Me llaman al ratico y me dicen, resulta que se nos olvidó cobrar la voz en off. Y como todo buen paisa, ahí mismo dijimos, bueno, ¿cuánto tiene para eso? ¿Cuánto tiene para eso? Tranquilamente hubiéramos podido decir como, no, metámosla ahí, no, algo así, pero no, o sea, como lo vimos como también como una pequeña oportunidad, pues porque igual tampoco lo contemplamos, hicieron sobrecosto, sobre lo que ya nosotros habíamos hecho papel y lápiz, que realmente nosotros nunca hemos tenido como en nuestra intención nunca ha sido como enriquecernos de cuenta de los clientes, ¿no? Siempre nos ha gustado ser justos con los valores y digamos como más que todo buscando una recompra por parte de ese cliente, porque uno decir que por ejemplo un contenido de estos cobrarle 10 millones de pesos pero que el cliente no me vuelva a llamar, pues me va a decir mucha plata y bueno y la cojo toda juntica, pero es más ganador y da más ganancia tener ese cliente de aliado y que me siga dando trabajo. La fidelidad del cliente. Bueno, hablemos del bajo mundo. Entonces, hablemos del bajo mundo y sus contextos. Ya vamos a hablar del bajo mundo, de eso hay mucho para cortar. Pero entonces así como para resumir, este cliente llega y nos dice, tenemos tanto, nos subió el presupuesto un 30%, y dijimos, no, pues hagámosle, ¿cierto? O sea, ¿quién va a decir que no? Y realmente la voz en off no nos costaba eso, pero nosotros vimos la oportunidad y ahí empezamos a comprar equipos, empezamos a conseguir cosas, y así fue como el primer cliente que dijimos, parce, la rompimos. Tenemos un cliente que al menos ya no nos está dando 100.000, sino que ya estamos hablando de millones. Entonces eso fue como un comienzo, y ese fue como el inicio de Gaoman, porque ya empezamos a conseguir como clientes de ese estilo, de ese tipo. Me encanta. Ahora sí hablamos del bajo mundo. Pero el de Alejo o el mío. El tuyo. Déjame decirte que el tuyo primero. El tuyo es más carnudo, el mío es pues... que de Barrio Colombia. Ya no. Falta el chiste. Ya no. Esos eran chistes de cajón ya entre nosotros. Pues a ver, yo qué te cuento. Pues ya me pregunta por el bajo mundo porque ya pues Marión logró conocer mi historia antes, o sea, en el proceso en que nos venimos conociendo. La historia pues que realmente es una historia que a mí me marcó mucho y pues que de una u otra manera cambió como mi mundo en dos. Cuando hablamos de ese bajo mundo era cuando yo realmente estaba o de muy joven estaba como en el mundo del rap, ¿cierto? Entonces les voy a resumir porque la historia es muy larga, pero les voy a resumir. Exacto, para que podamos abordar muchos temas. Yo era un joven que yo nunca tuve como una familia disfuncional ni nada, pero pues
siempre, como todos los seres humanos, pues sentimos que a veces hay un vacío y a veces buscamos llenar ese vacío con muchas cosas, ¿cierto? Hay personas que buscan llenar vacíos con drogas, con licor, con una persona, con un estilo de vida. Yo de muy pelado, pues ya a los 11 años ya estaba como fumando marihuana, fumando cigarrillo, consumiendo licor. Pasé por muchas tribus urbanas, fui skate, fui roller, estuve en el mundo de la electrónica, en fiestas de electrónica a 14 años, en Medellín, Bogotá, en discotecas de menores de la ciudad de Medellín, supuestamente menores, pero nos quedamos amaneciendo, consumiendo drogas, o sea, muchas cosas. Desde ahí paso al mundo del rap, y en el mundo del rap a uno le toca vivir amigos de uno, ver cómo violan a una muchacha, y yo nunca estuve de acuerdo con eso, pero al estar junto con ellos, pues era partícipe. Era una complicidad. Era una complicidad, exacto. Ver cómo en el centro, en el medio del mundo del rap, de ver cómo en el centro cogían y le jalaban el dinero a un anciano en la calle, y no era suficiente jalarle el dinero, sino que le pegan una puñalada. Problemas con punqueros. En ese tiempo en el Parque del Periodista se hacían por grupos divididos en varias partes, y nosotros éramos los raperos en un lado, los punqueros al frente, los metaleros, y eso eran miradas y todos éramos consumiendo droga. Estaba yo. Exacto, vea que él también tiene su bajo mundo, o sea. Sí, también. Entonces en ese mundo era como que nos cogíamos a cadena, un montón de cosas, ¿cierto? Y yo a los 18 años, realmente que eso es lo que transforma mi vida, puedo conocer a Jesús en medio de una cancha, en medio de sicarios, ahí en el barrio Aragón. O sea, eso fue realmente lo que transformó mi vida y me logró dar una visión diferente, porque yo no, o sea, como persona yo nunca pensé en tener un emprendimiento, ni siquiera estudiar. O sea, yo arranco a estudiar cuando yo puedo conocer de Dios y puedo tener una experiencia espiritual en mi vida, o sea, tener algo diferente afuera de lo que era simplemente las vivencias de calle, ¿cierto? ¿Cómo fue esa experiencia, Gabriel? Esa experiencia, pues realmente yo tenía varios lugares donde me hacía consumir droga, ¿cierto? Uno era por mi casa, que yo vivo por ahí por el Sena de Calatrava. Otro era en el centro, con los raperos del centro. Yo también trabajaba en los buses haciendo rutas de bus, trabajaba en la ruta en el circular 302, el circular 2 para Envigado, trabajaba en San Antonio de Prado, y yo cantaba rap, pero yo no cantaba por necesidad ni hacía rap por necesidad, sino que tenía un amigo con el cual yo salía a hacer música, y él sí trabajaba por necesidad, porque él trabajaba en eso, y en ese tiempo se ganaba dinero ahí. O sea, se ganaba dinero haciendo rap en los buses. Tú podías hacer 80, 100 mil pesos en un día, ¿cierto? Ajá. Entonces, yo no lo hacía por necesidad, sino que yo lo hacía por tratar de saciar también ese vacío de querer consumir droga, de estar con mis amigos, de estar acompañado, de estar como en mi círculo social, con mis parceros. Y yo me iba para Aragón, que es un barrio que queda ahí arriba de San Gabriel en Itagüí. Yo me hacía en una cancha ahí, y ahí yo lo que hacía era que nos poníamos a tocar hip hop reggae con guitarra, a tocar música, a fumar marihuana, y ahí se hacía un combo de un barrio cercano de ahí, que se hacían con armas y protegían como el sector. Y a ellos les gustaba parcharse ahí porque nosotros hacíamos música. Pero sin embargo nosotros estábamos todo el tiempo en contacto con esas armas, aunque nosotros no usábamos las armas, porque nosotros pues realmente nos dedicamos era como a hacer rap todo el tiempo. Y en esa cancha yo conozco de Dios, o sea, una persona pasa y me dice, Cristo te ama, Cristo no te quiere ver así, y yo era una persona que yo no creía en Dios ni nada, o sea, yo era una persona totalmente escéptica a las cosas de Dios, y yo recuerdo que esa persona pasa y me dice eso. Y eso me quedó retumbando en mi cabeza como 4 o 5 días. Como ver la cara de ese joven diciéndome eso. Pero a los días, pues, pasó. Pues como que yo dije, no, ya se me fue la bobada, y siguió mi vida. Pero ya habían pasado 15 días desde que me había encontrado ese chico, y vuelve y pasa por el mismo sector, y vuelve y me dice, Dios no te quiere ver así, Dios te ama. Y solamente con haberme dicho eso, yo empiezo a llorar. Y él empieza simplemente a orar por mí. Pero yo me hacía dentro de mí la pregunta, porque yo no creía en Dios. O sea, yo en los buses cuando estaba cantando, yo veía iglesias y lugares, y yo decía,
yo les gritaba cosas, tajadas, aleluyas, fanáticos, un montón de cosas. Y cuando él empieza como a orar por mí, yo en mi mente intento decir, pero yo no creo en eso, yo por qué estoy llorando, y más lloraba. En fin, es que ahí pasé como 2 horas llorando. Y yo siento que a partir de ese momento yo pude ver la vida de una manera diferente y yo fui totalmente cambiado. Yo fui adicto a la droga desde los 11 años hasta los 18 años. Adicto a marihuana, yo me fumaba por ahí 13 cigarrillos de marihuana diarios. O sea, yo consumía mucha marihuana, yo tenía un negocio de juegos que mi mamá nos había puesto y todos los días mi plan era ir, yo iba y validaba porque yo validaba en la Remington porque yo fui muy plaga, no quería estudiar y la única era como validar, ¿cierto? Llegaba a la casa, atendía hasta las 6 de la tarde más o menos y fumé marihuana o sea, desde que yo salía de mi casa en la mañana hasta por la noche que llegaba mi madre más o menos, consumía marihuana y de ahí salía a hacer música, a cantar en los buses, al centro, hasta las 3, 4 de la mañana, al otro día levantar, prácticamente no dormir casi, irme otra vez a estudiar y así era mi rutina. Bacaneado. Sí, o sea, esa era mi vida, ¿cierto? Entonces, cuando yo conozco de Dios, a mí lo que realmente me hizo entender que había un Dios que era real y que realmente había conocido a Cristo en esa noche, es que yo al otro día, después de que eso pasó, yo fui a consumir droga. O sea, yo dije, no, pues así muy linda la experiencia, sí, pero mi vida sigue. Y yo fui al otro día a consumir droga y eso no me entró ni la droga, ni el alcohol, ni el cigarrillo. Es como si yo nunca hubiera conocido eso. O sea, yo fui a fumar marihuana como de costumbre y me dieron ganas de trasbocar. Lo mismo me pasó con el licor porque yo todos los sábados lo que hacía era que fumaba marihuana, me fumaba un cigarrillo, 1 o 2 cigarrillos y ya me iba a tomar roncito en la noche y seguía fumando marihuana. Eso era lo que yo hacía toda la noche hasta las 3, 4 de la mañana o amanecía el domingo. Y esa noche pasó que yo no sentí, eso no lo necesité, eso no me entró, no quiso entrar a mi cuerpo y en ese momento yo entendí que había ocurrido un milagro en mi vida. Entonces eso fue lo que me confrontó y me hizo entender que sí había algo más allá porque era algo que yo no quería. O sea, en el principio yo no lo quería ni lo estaba buscando, pero llegó a mi vida. ¿Sí me hago entender? Entonces me hizo entender que realmente sí existía un Dios que un Jesucristo que había muerto por mí, que esa noche me había hecho libre de la atadura de la droga. Porque qué atadura, déjame decirte. Así es. En mi experiencia como policía puedo dar fe que hay personas que bajo la influencia de las drogas son prácticamente demonios, o sea, es una posesión total. Se los transforma así, total. Alejandro, tu experiencia. Bueno, pues yo también fui medio plaga, pero no a ese nivel, pues, porque yo nunca he consumido drogas. Pues obviamente he tenido muchas amistades y me he relacionado con muchas personas y he estado en ambientes donde se consume y eso, pero nunca me ha llamado como la atención. La he probado, sí, pero eso como que, pues, entonces digamos que como que por ese lado no. Más bien yo era como de salir con amigos y iba a esos analejos, pues yo toda la vida he escuchado rockcito, entonces pues en esa época también uno se parchaba mucho por allá en el parque de Simón Bolívar, creo que era, que hacían sanalejos o en conciertos y así, y a tomar vino, cerveza, pues sí, paré ahí hasta ahí. Pero digamos como que siempre he sido una persona, bueno, aparte de eso, pues en mi vida personal siempre he sido una persona como muy sociable, entonces siempre he sido como muy rodeado de amigos. He sido pues como plaga, tampoco fui muy buen estudiante realmente en la primaria y eso. Pero yo creo que es más por un tema de que he sido muy, ¿cómo se dice? Un poco disperso como para concentrarme en una sola cosa, sino que yo soy como concentrado casi que en todas las cosas al mismo tiempo. Entonces yo en una clase soy ahí desesperado, como con ganas de hacer otras cosas, pues, o sea, es una mente un poco inquieta. Y siempre he sido también como muy creativo. En mi casa yo siempre fui el que se dañaba cualquier cosa, entonces no, venga a ver, yo le busco la forma, no sé qué, entonces siempre soy el que organizaba todo, el que armaba todo y en general
En cuanto a los estudios, yo empecé una ingeniería eléctrica, hice media ingeniería pues, en la de Antioquia, hasta que ya se puso como un poquitico maluca el ambiente allá en la Universidad de Antioquia por el tema de paros y eso, entonces ya se puso un poco denso, digamos, como para uno ser autodidacta de estudiar esos temas tan densos de matemática, eso desde la casa, entonces empecé a bajar como el promedio, entonces yo dije, no, me van a salir echando de acá, entonces me retiré de la de Antioquia, busqué la ingeniería eléctrica en varias universidades y fui a dar a la Universidad de Medellín, pero la ingeniería de allá, digamos como que pues no tenía como el mismo horizonte que yo venía pues ya proyectando desde de lo que había estudiado, entonces como que estaba como varado prácticamente, y me puse a ver otros pensum y ahí encontré el de comunicación audiovisual y me pareció también como muy acorde a mi forma de ser, o sea, como que se prestaba mucho como para temas de creatividad y eso, y yo, está interesante. Y bueno, de eso me gradué. Y aquí está. Aquí cayó. ¿Con qué presupuesto económico inicia Gauman? ¿Cómo fue eso? Prácticamente con ese mismo primer proyecto que estábamos mencionando ahora. El de los 100.000. Con tarjeta de crédito de la mamá también. Bueno, sí, pero ese... De la mamá de Alejito. El del primer cliente... Con ese proyecto que fue como 5 millones o algo así, con eso compramos cámara y... Con el de voz en off. No, ya la teníamos, o sea, con eso pagamos tarjeta de crédito. Con eso pagamos porque tarjeta de crédito. Nosotros nos tocó arrancar, o sea, pues les voy a poner algo como en contexto. La empresa de nosotros es una empresa de producción audiovisual, pero también de renta de equipos audiovisuales. O sea, nosotros tenemos alquiler de equipos para cine alta, incluso para hacer una producción como una serie, una película, o sea... Tenemos equipos de buena tecnología y de muy alta tecnología para producir incluso una serie o una película, ¿cierto? Pero no, al principio no fue así, o sea, al principio nosotros, pues, los que están en este sector audiovisual, pues saben que cualquier cosa en lo audiovisual es súper costoso, o sea, por muy básico que sea, es costoso. Y si ya tú vas ya escalando en un sector donde ya estás de pronto haciendo seriados documentales, estás haciendo pelis, cortos, es mucho más costoso cada cosa. O sea, un cuerpo de una cámara de cine digital puede estar entre los $50,000 a $100,000, solo el cuerpo. Aparte de las ópticas que puedes conseguir. Hay ópticas en cine que fácilmente un set de 6 ópticas puede valer $200,000, 800 millones. Entonces es mucho dinero, ¿cierto? Que lleva a esta industria como tal, ¿cierto? Entonces cuando nosotros empezamos con lo que teníamos. O sea, mi madre nos presta una tarjeta de crédito, empezamos a hacer trabajos y lo que hacíamos era que hacíamos trabajos, pagábamos la tarjeta de crédito, si se quedaba 50,000, tenga 25 y 25. Eso, así nos tocaba. Y en parte, al principio fue así, o sea, y en parte... Cuando llegamos a un punto que yo creo que Alejo, fue una de las cosas que de pronto que yo entendí, que ya él dijo, madre, tengo tantos años y yo ganándome 25,000 pesos y mi mamá me está pidiendo que aporte en la casa, porque es que al principio a nosotros nos sirvió mucho que que estábamos solteros, que no nos exigían nada en la casa y que pues de una u otra manera no habían responsabilidades. Entonces vos decías, pues bueno, nos ganamos 4 millones, pague 3 millones en equipos, tenga 500 para usted o pagamos responsabilidades como la oficina, algunas cosas, gastos. Quedaron 100,000 para usted, 100,000 para mí, bueno, pues o sea, como al menos para salir los fines de semana o para hacer algo, ¿cierto? O para pasajear, ¿cierto? Entonces al principio fue así, y cuando él estaba pensando en dejar el proyecto, porque uno de los compañeros lo dejó, cuando él estaba pensando en dejar el proyecto, ya llevamos 3 años, ¿cierto? Y yo siempre era como una persona que ya decía, joder madre, o sea, busquemos, démosle por acá. Él también era como, no, sí, démosle, pero llegó un punto en que dijo, madre, necesito generar dinero. Pero no era que no estábamos generando, sino que la carga que teníamos de responsabilidades financieras para pagar los equipos era muy alta. Pero esos frutos los vinimos a ver después, porque ya en los proyectos no teníamos que rentar una cámara, ya no teníamos que rentar una luz, ya no teníamos que rentar un micrófono, sino que ya lo hacíamos con los equipos que teníamos. Equipos, y no solo eso, sino que esos equipos también los dábamos en rental, que digamos como para proyectos de otras personas, y ese rental le ayudaba también a pagarse los equipos
Exacto, eso fue lo que también nos ayudó mucho. O sea, que de un momento a otro, pues yo siento que es lo que dicen por ahí, o sea, a veces la curva de sostenibilidad de una empresa son 3 años. Dicen, o sea, el punto de equilibrio son 3 años. Y uno dice, sí será tanto, y sí es real. O sea, a nosotros nos pasa exactamente 3 años, y 3 años en los que nos tocó, o sea, decir como, hey, no podemos, private de esto, e invertir. Y siempre nosotros hemos tenido esa mentalidad, o sea, hacemos proyectos, ya los proyectos no nos dejan pues 2 millones, o sea, ya los proyectos están a otro nivel, entonces hay un poco más de ingresos, tenemos muchos más servicios, hacemos muchas cosas y tenemos clientes fijos, entonces pues obvio la responsabilidad ahora pues es superior, pero el nivel de inversión también es superior, sí, y el nivel que nos enriquecimos ya, pues no, también tenemos más responsabilidad. O sea, y el nivel de retorno de la inversión también es superior, o sea, pero de una u otra manera es como, eso siempre ha sido de todas maneras como todas las empresas, o sea, nosotros somos de las personas que pensamos como, hey, vamos como el elefante, o sea, dando pasos lentos pero firmes, o sea, vamos tranquilos, pero demos pasos firmes, no nos desesperemos, no nos dejemos llenar de ansiedad, hagamos las cosas bien, tomemos buenas decisiones, y en eso también Alejo yo siento que me ha ayudado mucho, porque yo soy una persona que en el tema del rental, si por mí fuera, yo compro equipos, porque yo tengo... Quizás yo soy de los que soy súper curioso viendo equipos y tecnología nueva todo el tiempo. Y yo le muestro a él y él, uy, parce, esto es una cuca, metámonos. Pero él a veces es muy sabio y me dice, hey, parce, no, pero mira, tenemos unas responsabilidades, démosle un tiempito. O prioridades. Entonces como que me frena y yo digo, sí, es una decisión sabia. O sea, y eso hace parte de hacer equipo. O sea, yo tengo una habilidad para unas cosas y él tiene la habilidad para poder también a veces... como que pensar con cabeza fría y decir, parce, sí, tener la razón. Y a veces ha sido lo contrario, o sea, él ha tenido el deseo como de decir, no nos metamos, quizás temor, y yo, no, metámonos o sea, ¿cuándo nos ha pasado, cuándo Dios nos ha dejado tirados? No, nunca, metámonos, y nos metemos y funciona. Entonces eso a veces es como un tire y afloje, como en las relaciones. Entonces, en el caso de nosotros empezamos literal, o sea, sin nada de presupuesto, que volvamos a la pregunta que me hacías, es, o sea, sin nada de presupuesto, o sea, nosotros arrancamos con lo que íbamos generando, íbamos invirtiendo y teníamos la facilidad de que no estábamos con muchas responsabilidades, que teníamos hijos ni nada, ¿cierto? Entonces teníamos la libertad de poder decir, bueno, 50,000 pesos al menos para pasajearnos, ¿cierto? ¿Dónde estaban ubicados cuando empezaron? Cuando empezamos con en Zúñiga. Bueno, ya. Por allá, sí, el barrio, ¿cómo se llama eso? El barrio se llama San Pablo. Por el zoológico, en todo caso. Sao Paulo. El barrio de uno de los socios. En la casa del otro compañero, pues que ya... A la mamá le damos algo, le pagamos pues algunas cosas, pero no era mucho. Y ahí empezamos, dormíamos ahí en la cama de él y, o sea, editábamos ahí, trasnochábamos ahí, fue de mucha ayuda, pero llegaba un punto en que vos decías, como no, ya quiero salir de acá, o sea... No, ya no estar en una casa. No estar en una casa, porque uno interrumpe la dinámica de un hogar. ¿Y a dónde pasaron? Ahí pasamos a la fundación, que era un lugar... A la barca, que era un lugar donde pues ahí conocimos nosotros teníamos la necesidad de acceder a una contadora porque pues ya estábamos de una u otra manera facturando, teniendo responsabilidades fiscales y dijimos necesitamos una contadora. Entonces dimos con Claudia, pues que actualmente todavía es nuestra contadora y es una amiga, la queremos mucho. Y cuando dimos con ella nos recibió en esa casa y nosotros dijimos, no, si esta vieja nos abrió en esa casa, ¿cuánto nos irá a cobrar? Cuando vimos también te conocimos exacto, que fue donde la conocimos a ella y nos dimos cuenta que era un lugar que le habían dado en comodato a una fundación y nosotros podíamos acceder a un espacio intercambiando servicios y con algo de dinero que no era mucho, para nuestra capacidad en ese momento, pero estábamos súper bien situados y ahí fue donde empezamos, que ahí fue donde te conocimos. ¿Cómo te parece? Qué gran suerte. Ya llevamos añitos de conocidos. Bueno, escucharte me hace empatar la mayoría de emprendedores que se quiebran o que no pueden continuar con su proceso de emprendimiento, se hace precisamente porque no planean bien y porque con los ingresos que tienen, en vez de planificar
y reinvertir y entender que no se puede gastar ese dinero tan tempranamente. Entonces ya quieren tener el carro, entonces ya quieren la oficina en uno de los mejores sectores y les llega a veces, infortunadamente, la primera demanda y no tienen los servicios de un abogado, como en tu caso los servicios de un contador, porque ustedes tenían abogado que yo me acuerde. Claro, la Marión. Me acuerdo que sí. Bueno, ahora brinquemos a otro tema. No, espérate, qué pena, te interrumpo. Otra cosa que es muy importante ya que mencionas con ese tema del emprendimiento, o sea, no es sencillo, y lo digo, digamos, desde la experiencia de nosotros, porque no es como decir, voy a montar un negocio de empanadas, entonces compro un carrito y me parcho en una esquina y empiezo a vender. No, hay que tener en cuenta muchísimas cosas, entre esas los temas fiscales, que yo digo que ahí es donde más de uno se descacha, y es que uno empieza como quizás a recibir dinero y uno dice, eso es plata que me queda pulpita, listo, entonces va a empezar a gastar aquí, allá, y no guardan como por lo menos la precaución de los dineros que son pues del Estado, o sea, de impuestos, de IVA, de retenciones, de un montón de vainas. Entonces usted dice, no, me voy a comprar un carro, no sé qué, y te llega a pagar, por ejemplo, un IVA, y ya no tenés plata, y son 12, 15 millones de pesos, así de la noche a la mañana, y usted ¿dónde va a levantar eso? Y uno dice, no, embalado. ¿Por qué? Porque digamos, quizás uno de novato comete el error de no pensar en, no, esa plata no es mía, esa plata la tengo que guardar acá, y que aunque a veces a uno le ha tocado echar mano de ahí como préstamo, uno tiene que ser muy consciente de que esa plata es ajena, literal, y si uno no, digamos, como que está en la capacidad de responder por esa plata, ojalá a temprano plazo, quizás más adelante incluso pueda hacer en sanciones y cosas. Entonces yo digo que ese tema fiscal, pues, y de contaduría, y bueno, y todas estas cosas, pues, que son como del Estado, son uno de los principales factores por los que un emprendimiento se puede descachar o caer, porque eso es algo que yo digo que es como implícito ahí, o sea, eso hay que tenerlo siempre como en el tablerito de lo que no se puede tocar. En el tablerito de las prioridades. Hay una cosa que me gustaría de pronto como adicionar a eso, y es que, o sea, nosotros somos emprendedores, o sea, tú eres emprendedora, nosotros somos emprendedores, ¿cierto? Y yo siempre he dicho algo, y es que un emprendimiento es una inversión, ya sea de tiempo o dinero. Y en todas las inversiones hay dos riesgos, o ganas o pierdes. Pero yo siempre digo, tú nunca pierdes, porque esa que tú pierdas dinero y tú te quiebres, tú ganaste una experiencia que no te la va a dar nunca nunca te la va a dar la universidad ni la academia. No, un consejo de una persona, porque pues uno vive y uno aprende también es muchas veces por lo que uno mismo vive. Y vamos a casos de grandes empresarios, o sea, ¿cuántas veces se ha quebrado Rockefeller? Exacto, ¿cuántos han quebrado los grandes magnates del mundo? 4 y 5 veces, y las quiebras de ella no son de 100 millones, de miles de millones de dólares. Pero esas personas lo tienen claro y dicen, vuelven. Todo el tiempo vemos que grandes marcas, como nada más esta semana leía, Forever 21 empezó a cerrar toda y dígame, y esa gente tiene capital y gente y estrategas detrás buscándole como la comba al palo para poder entrar en un mercado, pero llega un punto en el que dicen, no hemos podido penetrar el mercado, y se van. Y muchas veces hemos visto que grandes marcas entran a un país y entran a un país arriesgándolo todo. O sea, incluso ellos entran invirtiendo mucho dinero con el retorno de inversión a 15 años. 15 años el retorno de inversión. Que puede que ocurra a que no ocurra. ¿Qué pasó con supermercados Carrefour acá, con tiendas Carrefour? O sea, no es gente que se metió sin hacer estudio de mercados. Que era la competencia de Falabella, que estuvo un par de tiendas, hasta en los Molinos hubo una que era como naranjado. Esa tienda también, pues que era un Falabella, literal. Y duró como 2 años y chao. Entonces no funcionan en todos los mercados, pero la gente que invierte sabe que eso puede pasar. O sea, no siempre penetras en todos los mercados. O sea, e incluso hay mercados que tienden o sea, que están sesgados por el regionalismo, la idiosincrasia de la gente. Tienen unas puertas blindadas que no, usted puede tocar, hacer el escándalo que sea y no le abren es ni como, a palos. Vamos a un caso, Chile.
Chile es un país que es un país demasiado regionalista. Entonces, cuando tú vas a entrar con una propuesta, ya sea desde un software en la parte digital, desde cualquier cosa, ellos son muy desde lo endógeno, o sea, consumamos lo propio. Obvio hay una internacionalización, pero las estrategias de mercado muchas veces tienen que ser a que el lenguaje de los locutores no puede ser el lenguaje americanizado, españolete, no tiene que ser en el acento de eso se llama acentos neutros, no pueden ser acentos neutros, tiene que ser acento chileno para que ellos sientan que están comprando lo propio. Me hago entender, y eso pasa muchas veces, o sea, en el mercado. Y conozco y tenemos historias de clientes y amigos y clientes de nosotros que son mega clientes, o sea, clientes que tienen 4.000, 5.000 empleados y que sabemos que se han entrado a mercados como esos y a la vuelta de un año cerremos puertas porque aquí no funcionó, pero ¿cuánta plata invirtieron? Entonces yo digo que nosotros como emprendedores tenemos que entender que cuando tú inviertes o estás apostándole una idea de negocio, o sea, tienes que entender y tienes que estar dispuesto a que las cosas no funcionen, pero que de eso aprendas. O sea, no siempre es un gana y gana, exacto. Es como cuando usted dice, una persona que apuesta a la lotería cualquier cosa, yo voy a meter aquí, o que apuesta en el casino o apuesta en cualquier tipo de cosa, le apuesto a esto, pero yo puedo perder o puedo ganar. ¿Me hago entender? Entonces... Sí. O sea, el emprendimiento uno tiene que también entenderlo, que tú tienes que, obvio, conocer tu mercado, pero que puede llegar a un punto donde o puede que no te actualizaste y volaste, o puede que la oferta que tú tienes no es interesante, o simplemente no penetraste en ese mercado. El producto no era tan relevante para tanto público. Exacto. Vengamos al día de hoy a Gauman Film. ¿Con qué artistas han trabajado ustedes? Pues artistas en el campo musical. Hemos hecho videoclips para Jason Jiménez. Bueno, aunque estos contenidos realmente han sido un trabajo en equipo de varias productoras, pues, o más que productoras, digamos como... Son service. Sí, exacto, como equipos de trabajo donde, digamos, hay una parte que es el que está manejando el cliente y la contratación, hay una parte que está manejando el catering, pues, que es la alimentación, otros que manejan el styling, pues, de los artistas. O sea, eso siempre es como una unión de varios equipos, pues. Nosotros siempre vamos con el service, por ejemplo, de nuestros equipos tecnológicos y nuestro conocimiento, pues, en temas de dirección de fotografía, iluminación, bueno, cosas así. Y en estos, bueno, por estos días hemos trabajado, por ejemplo, videoclips con Jason Jiménez, con Natalia Jiménez, Alexis y Fido. También hemos conocido, pues, y trabajado con Silvestre Dangond, con Arely Senado. ¿Quién más? Y bueno, marcas reconocidas como nosotras. Y muchos artistas que, digamos, son como nuevos o emergentes, pues, ya sea del género urbano, algunos de rock, de reggaetón, así, en la ciudad, porque, pues, esta es una ciudad que es como capital de la música mundial. Pues acá vienen muchos artistas y casi que se puede decir que así como no les puede faltar un video en Nueva York o algo así, tampoco les puede faltar un video como que en Medellín. O sea, eso es algo bueno. Esta ciudad se ha vuelto mucho industria en lo musical y en lo audiovisual. Yo les contextualizo un poco lo que Alejo, como ampliando la información de Alejo, y es como, de pronto para las personas que no entienden qué es un service es, a ver, nosotros como productora tenemos pues varios servicios. A veces los clientes son de nosotros, como tenemos marcas como centros comerciales, Sigo, que es un software contable, que es una multinacional, ¿cierto? O sea, tenemos clientes propios. Pero como nosotros somos casa de rental, nosotros como casa de rental hemos prestado service, que el service es como, tú eres la directora, tú tienes tu cliente, pero tú no tienes toda la parte tanto de equipo técnico, tecnológico y equipo humano para poder desarrollar esa idea. Entonces tú tienes el cliente, tú tienes el presupuesto, tú tienes la idea, tú la vas a dirigir, pero nosotros somos los que ejecutamos todo lo que tú te imaginas.
¿cierto? Entonces, un ejemplo, tú dices, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, tengo esta idea, con qué equipos me voy, con qué iluminación me voy, este es el presupuesto que tengo, entonces nosotros le ayudamos al cliente a aterrizar los presupuestos, a aterrizar la parte de foto, le ejecutamos la dirección de fotografía, le asesoramos en toda la parte tecnológica y manejamos los equipos nosotros, hacemos operación de cámara, foquista, gaffers, luminotécnicos. Los únicos servicios que no proveemos son como catering, maquillaje, no, pues tenemos contactos y se los brindamos, pero nosotros no brindamos esos servicios. Incluso, un service es eso, es como tú tienes la idea, qué pena, Miño, ya termino. Tú tienes la idea, nosotros simplemente la ejecutamos por ti, pero tú eres el director, tú manejas tu cliente, tienes toda la información, no necesitamos tener contacto directo con el cliente, nuestro interés no es robarnos tu cliente, sino que tú crezcas al lado de nosotros, tú puedas posicionarte como un buen director y a la par eso nos va a ayudar a nosotros a crecer porque ya armamos un equipo de trabajo. Una competencia muy leal. Exacto. No, que decía pues que incluso en esta parte de las inversiones y eso, pues hace poco invertimos también para brindarles a los clientes un servicio de transporte que conseguimos pues un camión. Pues esto es también una deuda, pero digamos como que hace parte del crecimiento, que nosotros nunca lo pensamos como que no, un camión, pues siempre habíamos pensado como que necesitábamos un vehículo para poder transportar equipos y cosas y no tener que estarlo haciendo siempre con los vehículos de nosotros, que era como normalmente lo hacíamos. Y un día dijimos como que no, pues venga, vamos a buscar camiones, y nosotros, pero sí será un camión, no sé qué, y bueno, y ya lo invertimos. Pero independiente de eso, pues que eso también es como otro servicio más de lo que ya actualmente pues estamos prestando, es que no solamente trabajamos con artistas y cosas así, nosotros también tenemos clientes propios con los que hemos venido creciendo, como por ejemplo algunos centros comerciales. Hace poco también empezamos a trabajar con la marca Colanta, prestándoles unos servicios, y digamos como que ya en estos otros clientes no es tanto la parte de videoclip musical y eso, porque digamos como que eso solamente es una rama de todo lo que uno puede hacer. Nosotros podemos hacer desde videoclips musicales, películas, comerciales, argumentales, documentales, incluso lo que estamos haciendo en este momento también nosotros prestamos servicios similares. Entonces es muy bacano porque yo pienso que con los clientes pues que nosotros hemos adquirido hemos podido generar un crecimiento muy dinámico, o sea, no es tan monótono en la medida que siempre es como siempre son videos musicales, vamos, salió otro, pues muy bacano y uno se las oye y siempre también es diferente, pero también hacemos, de lo que personalmente más me gusta son contenidos un poco más argumentales, como más cinematográficos, más contemplativos, que digamos con algunas marcas digamos como que se presta también para sacar contenidos de diferente tono, por así decirlo, para la misma marca, para contar cosas digamos como de una manera no siempre igual, no siempre pues el comercial, no siempre como vendiendo, sino también mostrar cosas más artísticas, que eso es muy, muy bacano también. Bueno, Gabriel, desde tu experiencia vivida, cuando estuviste inmerso en el mundo de las drogas, a mirar este recorrido, esta dedicación, esta disciplina que un día decidiste asumir, ese enfoque que le diste a tu vida y ese giro de 360 grados, ¿qué le dirías hoy que tienes unos resultados latentes y palpables a los jóvenes que hoy se encuentran sumergidos en esa trampa de los alucinógenos? Bueno, lo primero es que uno no puede dar una vuelta de 360 grados porque vuelve a quedar en el mismo lugar, hacia el mismo sentido. Perfecto. Tú tienes que dar una vuelta de 180 grados para tomar otro rumbo, ¿cierto? Ajá. Entonces, ¿qué le diría yo a esas personas? O sea, yo les cuento desde mi experiencia. Yo no fui una persona realmente que batallé por dejar las drogas, sino que un día llegó a mí, llegó Dios a mi puerta, tocó, yo decidí abrir y empezó a hacer cambios en mi vida. Pero que yo le diría a una persona,
O sea, que muchas veces nosotros no vemos el potencial que Dios ha puesto en nosotros por estar sumergidos en lo que sea. Porque muchas veces decimos, en una sustancia alucinógena, pero vamos a un tema real. ¿Cuántas personas hay que son adictas al alcohol? ¿Cuántas personas hay que llegan a su casa y no hay un plato de comer porque se gastan toda la plata en licor? Es igual que las drogas, es igual cualquier adicción, a un casino, un cigarrillo, cualquier cosa que sea una adicción. O incluso hay gente que se adicta al mismo trabajo y se le va la vida ahí, que ni siquiera van a la casa, o la casa es descuidada, o se le acaba, digamos, su matrimonio o algo así también, porque es una adicción también. Así es, todo lo que se vuelva adicción o todo lo que a nosotros nos quite la identidad, que para mí la identidad es que yo soy hijo de Dios, y que como hijo de Dios, Dios a mí me dio una identidad y me dio un montón de dones, de talentos, de habilidades, puso algo muy precioso en mí, puso algo tan precioso que Cristo murió por mí. O sea, cuando yo entiendo eso, yo puedo entender que lo que Dios, el plan que Dios tiene conmigo no es cualquiera, porque si fuera cualquiera, Él no hubiera muerto por cualquier, o sea, Él murió porque realmente Él ve un propósito con nosotros. Y es realmente a lo que el consejo que yo les daría a las personas, que no se preocupen solamente por crecer en su parte profesional. Muchas veces nos enfocamos solamente a lo profesional, muchas veces nos enfocamos solamente a lo emocional. ¿Y dónde queda lo espiritual? O sea, a veces no trascendemos a ser personas diferentes de lo espiritual, sino que nos quedamos simplemente siendo las mismas personas que... ¿Cuántas personas hay? ¿Cuántas veces hemos visto que personas que creen, o sea, que la gente dice, pero si tiene dinero, si tiene la mujer que quiera, tiene las casas y los paseos que se pueda dar, y esta es que no le encuentra sentido a la vida? ¿Me hago entender? ¿Por qué no le encuentra sentido a la vida? Porque a veces olvidamos la parte espiritual. O sea, a veces nos enfocamos solamente en lo emocional, en conseguir, en tener, en darle gusto a esta carne, pero muchas veces no nos ponemos a pensar, es como, hey, vení, o sea, es que yo también soy una persona que me equivoco, yo también tengo que crecer espiritualmente como persona, o sea, sea lo que tú hagas, o sea, pues yo realmente digo a las personas, o sea, si tienen la posibilidad y quieren la oportunidad de abrir las puertas a Dios, hágalo. Para mí fue la mejor decisión que yo he tomado en mi vida. Pero sea lo que tú hagas o practiques, o sea, date la oportunidad de no solamente enfocarte en lo material, sino también de poderte brindar experiencias espirituales, porque realmente lo que transforma nuestra manera de pensar y nuestra forma de ser. Porque realmente si nos quedamos en lo mismo, vamos a seguir siendo los mismos, solo que con plata. ¿Sí me va a entender? No debe tener ese componente material y espiritual y encontrar el punto de equilibrio. Así es. Alejandro, ¿qué le aconsejaría, qué le enseñaría a los emprendedores que están iniciando este camino y que de pronto en ese momento se encuentran con desespero porque no ven los logros tan rápido como quisieran? Pues primero yo digo es paciencia, que aunque yo suelo ser una persona paciente y pues, mejor dicho, me tomo las cosas siempre con mucha calma, en algún momento también me vi casi que al borde de perder la paciencia y de decir como no, más bien voy a intentar por otro lado y eso, pero pues yo creo que cada paso que uno da tiene sus frutos el día de mañana, así como decía mi compañero ahora, incluso perdiendo se gana, porque pues queda la experiencia, entonces ya sabes que si hiciste una cosa y no te funcionó, ya sabes que por ahí no es. Así es. Y otro consejo es no dejar de pensar en aspiraciones, en crecer, bien sea pues en el tema como de empresa, como también personalmente, pues yo creo que el sentido también un poco de la vida de uno es como en ser útil y como tener siempre como esas metas. Cuando uno pierde como esas aspiraciones de tener metas, de querer alcanzar algo, ahí es donde uno dice, no, ya no le encuentro más sentido a la vida ni nada, porque pues ya todo es lo mismo, ya tengo lo que quería. Entonces pues hasta ahí llego como esas personas que se jubilan y ya se relajan en la casa y ahí es donde se enferman y fallecen. ¿Por qué? Porque ya no tienen como algo que los esté empujando, motivando. Nosotros, por ejemplo, tenemos este proyecto de vida que se llama Gaoman, pero aún así nosotros
somos como pensando qué más hacer. Por ejemplo, mi socio tuvo un negocio, que pues un emprendimiento aparte pues de lo que nosotros hacemos, que no tiene nada que ver, que era un negocio donde vendía pues comidas, unas empanadas y todo, pues muy bacano y eso. Lastimosamente pues no siempre las cosas salen como uno quiere, pero pues quedó un muy buen aprendizaje. Yo por mi lado, por ejemplo, estoy intentando también darle un poco de fuerza a una marca de jabones, pues de geles de ducha masculinos, bueno, pero pues son cosas que ni siquiera tienen nada que ver con lo que nosotros hacemos, pero es como ese afán de uno decir, bueno, metámosle a este otro proyecto ahí, que pues no necesito vivir de ese proyecto, porque afortunadamente tengo lo que ya me da como esa estabilidad, pero vemos que eso vaya creciendo solo. O sea, siempre tener como esa expectativa, esos ojos y esos sentidos pues abiertos como a que pueda pasar, que lo peor que pueda suceder es que no, pues perdiste tiempo, pero pues es tiempo, digamos, como que lo invertiste más bien en que lo intentaste. O sea, cada proyecto es como uno tener un hijo literal, como cuando uno jugaba esos jueguitos que uno empezaba a construir un castillito y eso empezaba como uno a verlo crecer y esa satisfacción de uno decir funcionó o no funcionó, pero sin miedo. Pues no es fácil, puede que funcione, puede que no, pero siempre está como no me quedé con las ganas de hacerlo. Total, quiero darle los agradecimientos por hacer parte de la historia de nuestro podcast. Son ustedes unos invitados muy importantes para nosotros. Muchas gracias por compartir sus historias de vida con nuestra comunidad. A ustedes, querida comunidad, les solicito nos sigan en las redes, nos acompañen, le den like a nuestros podcasts y se suscriban al canal. Y otra cosa, esperamos sus comentarios, qué tema les importaría que tratáramos o qué inquietud tienen al respecto. Es muy importante para nosotros su retroalimentación. Chao. Hasta luego. Chao. De cero al cosmos, vamos a volar. Con fuerza y esperanza, todo se puede alcanzar. No hay límites y el corazón va más allá. Porque el universo empieza en tu voluntad. Emprendedores que inspiran verdad, rompiendo barreras, dejando su señal, con o sin discapacidad. La meta es igual, seguir creciendo, seguir brillando más. Todo de cero al cosmos, vamos a volar, vamos a volar. Cada historia enciende una estrella más. Marion te guía, su voz es el portal desde Colombia al mundo sin final. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. ¡Hola mundo! Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor, y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola mundo! Muchas gracias.